nos han maravillado con su luminosidad a lo largo de milenios. Aparecen en las zonas polares del hemisferio norte y también del sur. Han impresionado a las culturas más antiguas, quienes las asociaban a seres místicos. Aún hoy desafían a la ciencia, pero sabemos que sin ellas la vida en la Tierra no sería posible. Hoy aprenderemos sobre las auroras polares. ¿Es posible verlas en Argentina? Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Si bien lo más común es hablar de auroras boreales, esto no es más que la muestra del peso que tiene el hemisferio norte sobre el sur. Es que también existen las auroras australes, y ahora las vamos a explicar. Pero antes, como siempre, tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Recordá que haciendo esto me ayudas un montón a mejorar el contenido y poder seguir creciendo. Anualmente, miles de personas viajan a Tromsø, en Noruega. Es que allí, entre marzo y octubre, se podrá ver este fenómeno tan mágico. Y obviamente, para los noruegos, el turismo es una enorme fuente de divisas. Lo único es que deberás prepararte bien, ya que la temperatura en esta ciudad en octubre es de menos 5 grados centígrados. We were sitting down on a frozen lake and it was really overcast, it was completely dark, you couldn't see anything. But then suddenly, just before midnight, a small gap opened up in the clouds. You could see a few stars, and suddenly it was like somebody was switching on the light switch. Sin embargo, este no es el único lugar donde pueden verse estos fenómenos. Las auroras polares pueden verse más allá de los 70 grados de latitud, tanto en el hemisferio norte, llamadas auroras boreales, como en el hemisferio sur, llamadas auroras australes. Generalmente asociamos a las auroras polares al hemisferio norte, las llamadas luces del norte. Estas pueden observarse en Noruega, Islandia, Finlandia, Groenlandia, Canadá y Rusia. Pero tenés que saber que en el sur también se forman auroras, las australes. Se pueden ver en la Antártida, en Australia, en Nueva Zelanda, en Argentina y también en Chile. Además, este fenómeno puede verse en otros planetas del sistema solar, como Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno. Las auroras polares están íntimamente relacionadas con la actividad extraplanetaria. Pero, ¿qué son? ¿Cómo se formaron? El Sol es una estrella que se encuentra en el sistema solar a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Emite partículas conocidas como manchas solares o viento solar, que llega a la Tierra a una velocidad de 450 km por segundo, tardando unos 3 días aproximadamente. Cuando el Sol emite cantidades extremas de energía, que multiplica su actividad, hablamos de tormenta solar. Pero los rayos emitidos por el Sol son letales. La vida en la Tierra no existiría si estos rayos dieran directamente sobre nosotros. Entonces, el planeta Tierra posee un campo magnético, creado por la acción del movimiento del núcleo interno de la Tierra. Seguramente lo conozcas, ya que es el mismo que hace que las brújulas apunten hacia el norte. Este campo magnético actúa como un escudo, desviando las partículas del viento solar hacia el polo sur y norte. Contra esos escudos impactan los rayos solares, excitando las moléculas de diferentes gases de la atmósfera que producen el efecto lumínico. Generalmente las auroras se dan a unos 95 kilómetros de altura, ya que ahí la atmósfera es lo suficientemente densa para colisionar los rayos solares. Los hermosos colores de las auroras polares se producen por la interacción del viento solar con los átomos y moléculas de la atmósfera. Algunas veces la energía solar fotovoltaica excita el oxígeno, dando lugar a auroras verdes o amarillas. También las hay rojas y púrpuras, cuando el Sol actúa sobre el nitrógeno. Observar algo tan maravilloso en el cielo es cautivante y nos produce fascinación, curiosidad, emociones y a veces hasta temor. Es por ello que las diferentes culturas a lo largo del tiempo intentaron darle una explicación. 30.000 años atrás, el hombre de Cromañón habría dejado unas pinturas rupestres con registros de auroras boreales. Los inuits, habitantes originarios del Ártico, explicaban su existencia en relación a los espíritus de hijos que no habían podido nacer. El pueblo chino imaginaba dragones atravesando los cielos. En la antigua Grecia, Aristóteles intentó explicar el fenómeno. Y en Roma, una aurora predijo la muerte de Julio César. Durante la oscura Edad Media, paradójicamente, se dio el mínimo de Spürer,
un periodo de muy poca actividad solar y lumínica. Galileo Galilei usó el nombre de Aurora Borealis. Aurora, diosa romana del alba, y Borealis, que significa norte. En 1716 hubo una aurora muy espectacular que además tuvo un espectador de lujo, Sir Edmund Halley. El astrónomo dueño de un cometa dio la primera explicación científica de este fenómeno. Bueno, volvamos a la pregunta inicial. ¿Es posible ver auroras polares en Argentina? La respuesta es sí. Ushuaia es una de las ciudades más australes del mundo y está ubicada dentro de la provincia de Tierra del Fuego y a unos 1000 kilómetros del extremo norte de la península antártica. Es un excelente punto para poder observar las auroras australes. Aprovechando el envión, vamos a reafirmar la soberanía del territorio de las Islas Malvinas, que han sido usurpadas por el Reino Unido, pero Argentina las reclama como parte de su territorio. Ubicadas a 454 kilómetros de la provincia de Santa Cruz, las Malvinas son un excelente punto para observar las auroras australes. ¿Te gustaría observar una aurora polar? ¿Pudiste realizarlo alguna vez? Déjame tu experiencia en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden dejar algún comentario con buena onda o alguna temática para próximos videos. Que se suscriban al canal y que hagan clic en la campanita es fundamental para poder continuar mejorando los videos y el contenido. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y les mando un gran abrazo.